Bienvenidos a un nuevo programa de Ruta Noroeste. En esta ocasión nos acompaña el profesor José Miguel Pereira Santana, al que siempre es un placer recibirlo. Encantado de estar por aquí con ustedes hoy. Nacido en Aruca, José Miguel Pereira Santana es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es poeta, es investigador, crítico literario y es profesor de enseñanza secundaria. En la actualidad ejerce en el IES Dorama de la Villa de Moya. El curso ha comenzado recientemente. ¿Qué tal la vuelta en esta situación de pandemia que se está prolongando tanto en el tiempo? Bueno, pues bien, dentro de lo que cabe, ya como en la mayoría de las situaciones humanas, pues ya nos hemos ido adaptando y este año no ha tenido nada de especial en relación con el año pasado, por lo menos yo lo he sentido así, por tanto, desde ese punto de vista, nada especial, eso sí, las mismas cuestiones, vamos a decir, problemáticas que teníamos el año pasado, dada la situación, pero que dentro de lo que cabe y con digamos, las torpezas que nos dan estar con la mascarilla puesta, ese tipo de cosas, por lo demás es más o menos la cotidianidad de siempre, ¿no? Le cundió el confinamiento porque además de dedicar las horas que todos los docentes tuvieron que dedicar para sacar el curso de aquel año adelante, pues terminó usted un libro que había comenzado, si no me equivoco, en el año 2018, un libro que hace un par de meses pues ha sido publicado, y me refiero a Ancho de Ánima, que es un libro de poemas en el que está muy presente la inmigración. Sí, yo lo había empezado efectivamente en el año 2018 y también es cierto que el confinamiento me dio pie digamos, a concentrarme para acabar, ¿no? el proyecto que tenía en marcha. Y bueno, entre otras cosas, quiero decir que fue aprovechado bastante, ¿no? En muchos sentidos. Por otro lado, como bien dices, el libro está vinculado al tema, al asunto, al motivo de las migraciones, ¿no? En sentido amplio y también en sentido concreto a lo que entendemos hoy como la inmigración en Canarias, inmigración africana, etcétera. Sí. A usted la inmigración desde los años 90 con la llegada de las primeras pateras hasta la última crisis migratoria que hemos tenido es un tema que le revuelve mucho personalmente. Sí, desde que comenzó este asunto siempre me tocó, ¿no? Me imagino como a otras tantas gentes, ¿no? Como si fuera una especie de mortificación, ¿no? Personal, como la problemática, digamos, mundial de la pobreza, ¿no? de estas cuestiones sociales que aparentemente no nos tocan de cerca, pero que, claro, en estas situaciones pues te pone delante de la cara pues todo eso que parece tan lejano, ¿no? Entonces es algo que siempre me preocupó y me preocupa, por tanto es algo que ha estado constantemente presente en mi obra poética, evidentemente, aunque en apariencia pueda no parecerlo, me refiero a los libros anteriores, pero está totalmente presente y también hasta cierto punto en mi otro tipo de obra, vamos a decir, reflexiva y si quieres hasta educativa también, porque son asuntos constantemente tratados en mis clases, ¿no? Como una forma de una problemática clave mundial y relacionada con nuestro contexto que me parece que no se puede estar mirando a otro lado, ¿no? El Atlántico se torna enemigo, ha dicho usted. Claro. En el libro también hay un diálogo, vamos a decir, crítico con la obra de Tomás Morales, ¿no? Que es el poeta por excelencia del Atlántico, ¿no? Que es el que ahora se está celebrando los 100 años de su fallecimiento. Entonces, digamos que yo en una parte del poemario
lo que hago es hacer una serie de poemas al hilo de otra serie de poemas de Tomás Morales, que es la conocida Ola del Atlántico, ¿no? Donde es un canto al mar, ¿no? El mar, el gran amigo de mis sueños, el fuerte titán de hombros cerúleos e inenarrable encanto, en esta hora, la más noble de mi suerte, vuelve a henchir mis pulmones y a enardecer mi canto. A esa, digamos, circunstancia natural que nos define tanto, ¿no? Me refiero a los canarios y a los que vivimos en este lado del mundo. Y entonces yo quise hacer como una especie de incursión en la obra de Tomás Morales, metiendo pues todas estas cuestiones de las que estábamos hablando antes, ¿no? De las migraciones, no solo la, vamos a decir, continental africana, sino también incluso la reflexión de las migraciones canarias hacia América, ¿no? Y entonces en ese sentido el Atlántico, en tanto que espacio por el que suceden situaciones realmente trágicas, ¿no? Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Seguimos viendo todos los días las muertes que ahí se producen, pues evidentemente en mi poemario yo diría que el Atlántico es asesino, ¿no? No es para nada un espacio aplaudido, ¿no? Que es la tónica a lo mejor general dentro de la literatura canaria, ¿no? No siempre ha sido así, pero bueno, que en general es un espacio aplaudido, un espacio, en este caso es un espacio del sufrimiento, ¿no? En ese sentido también trágico. Por otro lado, quisiera decir que no, a pesar de que ha sido una temática que a mí siempre me ha interesado y me ha removido, el poemario había sido empezado en 2018, quiero decir que por momentos lo retraso un poco su publicación porque no quiero entrar en el tema de la actualidad, pero bueno, al fin y al cabo tampoco es algo que uno pueda medir tanto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el proyecto estaba empezado desde antes de estos últimos acontecimientos, ¿no? En este libro, Ancho de Ánimo, acude usted a la tradición de los ranchos de Ánima. Sí, yo conozco los ranchos de Ánima desde hace tiempo, ¿no? Teóricamente, incluso vamos a decir, desde la práctica antropológica o algo por el estilo, ¿no? Desde mi labor en Bien Me Sabe, que es una revista en la que ando metido de cultura canaria desde hace tiempo, pues hemos asistido a determinadas actuaciones, determinados eventos relacionados con los ranchos de Ánima. También he trabajado el tema desde las correcciones de libros a nuestro común amigo Francisco Suárez Moreno, que ha dedicado al tema a varias cosas. Yo le he corregido libros en torno a los ranchos. Entonces, entre unas cosas y otras, es un fenómeno cultural, antropológico canario que siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Y también ese aspecto, digamos, vamos a llamar de la cultura tradicional o del folclore, que está un tanto alejado también de los escenarios, ¿no? Porque no es un fenómeno, digamos, propicio para ser llevado a los escenarios como otros, ¿no? Entonces, ese asunto de la cultura tradicional que tanto me ha llamado la atención, mi experiencia en los ranchos fue un tanto, ¿cómo decirlo sin que suene esotérico? Pero como algo iniciático, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Pues todo eso me hizo unir las cuestiones que se me estaban pasando, el ámbito de los muertos, ¿no? Los ranchos lo que hacen es cantarle a los muertos, pues todo ese mundo vinculado al tema de los migrantes, de los fallecimientos en el mar, esa y una de otras cosas me hizo imaginativamente, creativamente, pues vamos a decir, unir todo eso, ¿no? Que yo al fin y al cabo lo veía como muy propicio para poder decir lo que yo pretendía decir, ¿no? O algo por el estilo.
Precisamente ha nombrado la página que dirige desde hace unos años, bienmesabe.org, y en estos días acaba de publicar usted un artículo en el que pues, se desprende que los poemas, los versos también siempre están acordes con la actualidad informativa, porque se refiere a un poeta andaluz que realizó en su día pues un poema dedicado también a un volcán en erupción en la isla de La Palma. Efectivamente, sí, yo bien me sabe, soy uno de los coordinadores, ¿no? En esa página que lleva ya desde 2004, casi tiene la misma vida, un poco menos que Infonorte, ¿no? Y además hemos colaborado siempre. Desde siempre, yo siento la casa de Infonorte como si fuera mía. Lo es. Y lo es. Pues sí, efectivamente, ahí está Bien Me Sabe desde hace tantos años, en marcha, se ha convertido en una enciclopedia, vamos a decir, de la cultura canaria, dicho así un poco rápido, ¿no? Pero donde a lo mejor poco a poco antes teníamos una presencia más diaria, digamos que ha ido decayendo un poco en ese sentido, pero no ha dejado de funcionar y la gente tira de buscadores, va a parar a Bien Me Sabe, es raro quien no conozca Bien Me Sabe, y dentro de todo lo que hemos sacado a lo largo de los años, efectivamente, hay más de un texto vinculado al mundo de los volcanes, vamos a decirlo así. En el caso que acabas de nombrar, pues es un artículo reciente, vinculado efectivamente a la literatura y al mundo de los volcanes, pero es que además también hemos sacado alguna otra cosa relacionada con las endechas a la muerte de Guillem Peraza, que es el texto que se da como fundador de la literatura canaria, el primer texto que se conoce, el más antiguo, y está vinculado al mundo de La Palma y al mundo de los volcanes, ¿no? El texto lo conocerá más de uno por la versión de los abandeños, seguramente, ¿no? La famosa endechas a la muerte de Guillem Peraza, un conquistador que fue asesinado por una pedrada de un aborigen en la isla de La Palma, y alguien, probablemente cercano a este conquistador, le hizo una especie de elegía o de canto a su muerte, y para transmitir el dolor que le producía la muerte de Guillem Peraza, lo hizo a través de la imagen del estallido de un volcán, ¿no? Tus campos rompan tristes volcanes. Claro, cuando hoy en estos días estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Con los ojos que se van a salir de la cara, con todo lo que está pasando. La verdad es que la literatura en ese sentido, no es que sea adelantada ni nada de eso, ¿no? Pero lo que sí es reflejo de algo que es consustancial a nuestra realidad y que probablemente, aprovecho la ocasión, que probablemente pues hablamos en todos estos días de la importancia de la ciencia, ¿no? Tanto con el COVID como ahora con lo del volcán, pero cuando hablamos de las ciencias no estamos pensando, nuestra sociedad no está pensando en absoluto en las humanidades, no está pensando en la historia y no está pensando en la literatura ni en el arte, cuando tienen una función también, a mí me parece, ¿no? Básica e increíble en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora para la propia gente, ¿no? Que lo está pasando mal ahí, yo creo que incursionarse en el mundo del arte, en el mundo de la historia, en el conocimiento, es algo necesario también en nuestra sociedad bastante, ¿no? Deshumanizada en muchos sentidos, ¿no? Me hace gracia también a veces la ciencia, no, es decir, entiéndase, ¿no? Lo que voy a decir.
los científicos, ¿no? Evidentemente, menos mal que nos aportan toda esa información que nos dan, pero claro, cuando, por ejemplo, se les pregunta, y voy acabando ya con el tema, se les pregunta por el asunto de ¿y qué va a pasar? Pues lo que se remiten es a la historia. Se remiten a la historia y dicen, bueno, pues lo que ha pasado en los volcanes en Canarias ha sido... Y eso es un dato histórico, quiero decir que... Y lo digo porque son disciplinas que tenemos totalmente abandonadas desde el punto de vista de los medios de comunicación y desde el punto de vista, evidentemente, de la educación de la que hablábamos antes, ¿no? En la universidad, pues son cosas casi como marginales, ¿no? Que no venden, ¿no? Parece que su función no es una función inmediata, una función a priori económica y como que se abandona un tanto, ¿no? La literatura pues también estaría dentro de esas disciplinas inútiles, pero como vemos nos dicen más de lo que parecen. Volviendo a Ancho de Ánima, está teniendo muy buena acogida, reseñas fantásticas sobre este libro de poemas. En los medios de comunicación ha estado muy presente en los meses de verano y no solamente a nivel de las islas, sino que también internacionalmente ha sido un libro con una excelente acogida. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y para hacer un libro de poesía, pues sí ha tenido su eco. También es cierto que en el ámbito del que estamos hablando, o sea, no hay que tampoco hacer mucho fuego de artificio porque el ámbito de la poesía es un ámbito, vamos a decir, reducido, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que dentro de la gente que se mueve en ese mundo, pues ha tenido un cierto eco y la verdad es que desde algunas firmas que a mí me parecen significativas, ¿no? De personas a las que valoro en sus opiniones críticas y efectivamente ha habido, ¿no? Y alguna entrevista también como la que me realizó Mariano Santana con bastante profundidad, ¿no? Que evidentemente te da pie y te da juego para poder expresar cosas que uno cree importantes y que muchas veces pues no es posible, ¿no? En las dinámicas, vamos a decir, presentistas, ¿no? Del periodismo y demás, ¿no? La identidad canaria es una constante en su trayectoria como investigador. ¿La sigue buscando o ya la ha encontrado? La sigue buscando y ya la ha encontrado. La identidad canaria, tal como yo la concibo, no es una cuestión fija. Yo lo que creo, así a grandes rasgos, es que yo y nosotros no nos podemos entender sin eso que podemos llamar lo canario, ¿no? Pero bueno, tampoco nos podemos entender sin otras muchas cuestiones, ¿no? Quiero decir, sin las cuestiones familiares o sin las cuestiones, no sé, europeas a lo mejor en nuestro caso, o hasta africanas, dependiendo, ¿no? de lo que nos estemos refiriendo. Entonces, la identidad canaria yo no la concibo como algo que haya que buscar. Yo entiendo que el concepto de la identidad es un concepto humano y por tanto tiene que ver con nosotros. El ámbito de lo que llamamos lo insular o lo archipelágico y demás, creo que es una de esas dimensiones, pero no creo que haya que ir a buscar nada en ningún sitio en el sentido de algo que se perdió, que es como muchas veces se enfoca, ¿no? Algo que se perdió, se suele relacionar mucho, ¿no? A la gente a veces le preguntas por la identidad y vincula a Canarias con lo aborigen, lo pre-europeo, y ¿no? Canarias es eso y son muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y poco de lo que buscar, ¿no? En ese sentido, no lo veo yo como, ¿no? Por lo de la búsqueda me sugiere algo de eso, ¿no? Como algo que se perdió y hay que encontrar. Se están perdiendo nuestras palabras, hay que resucitarlas. No, yo no entiendo el tema así. Se están perdiendo nuestras palabras, bueno, aparecerán otras y
No es una cuestión de edad de oro perdida que hay que recuperar, es una cuestión viva. O sea, la identidad canaria es algo vivo, que está ahí, que se puede ver o no se puede ver, o se puede tener en cuenta o no se puede tener en cuenta. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que, por ejemplo, para todas las problemáticas, o cuestiones celebratorias en relación a nuestras circunstancias, cuando digo nuestras me refiero a la gente que hacemos vida en Canarias, yo creo que son claves para poder entendernos, ¿no? En la política hace unos años que se habla de la agenda canaria, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, como si fuera una cosa ahí. A mí lo de la agenda canaria me suena como algo secundario. Para mí es una cuestión central, o sea, no es una cuestión de agenda, a no ser que la agenda sea algo súper trascendente, ¿no? Entonces, ya te digo que yo creo que esto de la identidad canaria, pues bueno, es algo vivo y que tampoco a veces nos enrollamos mucho con el tema como si hubiera que justificar algo, y no creo tampoco que sea algo así. Es algo que está en nosotros y que se ejerce cada uno a su manera, incluso hay quien la ejerce negándola, ¿no? Que es una forma de entre comillas ejercer la identidad canaria, es muy propio de determinadas culturas, y la nuestra también, con unas problemáticas o cuestiones históricas, donde también entra eso, ¿no? El negarse a uno mismo. ¿Y literatura canaria con identidad? Sí, claro. Yo creo, a partir de lo que te he dicho, si la identidad para mí es una de las claves humanas, ¿no? Pues la literatura para mí está vinculada totalmente con la realidad, por mucha ficción que sostenga lo literario, ¿no? Evidentemente lo literario es imaginativo, es inventivo, pero siempre hay una vinculación con los seres que la hacen, que son los seres humanos. Por tanto, hay una dimensión interpretativa de la literatura que puede ser desde la identidad. Entonces ese libro tiene mucho que ver con eso, es una miscelánea de textos, es un conglomerado de textos que en su mayoría interpreta la literatura, autores, desde el punto de vista de lo identitario. Pero claro, ¿qué es la identidad? Es una cuestión amplia, ¿no? En el sentido de lo identitario, ahí caben muchas cosas, ¿no? Pero que es un enfoque, en ese libro se da un enfoque de la interpretación de la literatura, donde no queda al margen aspectos relacionados con las realidades canarias, la realidad canaria o las realidades canarias, como lo queramos entender, ¿no? Uh-huh. En otras zonas, en otras comunidades, pasa por ejemplo con las letras gallegas, con las letras catalanas, que están muy presentes en la sociedad, están muy presentes en los centros educativos, y aquí da la sensación que en nuestra comunidad autónoma como que estamos de espalda, tanto socialmente como educativamente, a lo que es la literatura canaria, a lo que son las letras canarias. Sí, yo diría que sí. Si bien es verdad que, hombre, poco a poco hay cosas, hay detalles que yo creo que son buenas señales. Me refiero a la instauración en su momento del Día de las Letras Canarias. Yo creo que ha sido un punto a favor, y hay que decirlo, ¿no? En este caso, en relación con el gobierno, me parece muy bien. Creo que tiene su efectividad, sobre todo porque se suman muchas también instituciones, medios de comunicación, y digo instituciones, incluso asociaciones que lo celebran, no solo el día 21 de febrero, sino también durante todo el año, con lo cual creo que ha sido algo clave, pero evidentemente nos queda mucho por hacer. Lo que pasa es que para mí ese asunto, esa problemática, no es un tema solo literario, creo que es un tema en general, por ejemplo, educativamente hablando, lo que hemos llamado en educación los contenidos canarios, pues siempre fueron cuestiones, cuando digo siempre me refiero hasta no hace mucho, fueron cuestiones clandestinas, cuasi clandestinas. Es decir, hay gente que te cuenta sus experiencias de que enseñaban historia de Canarias en los años 60, 70, pero porque ellos tenían, ¿no?, esa inquietud, y entonces poco a poco fue introduciéndose en el sistema reglado de la educación. Pero es que las cosas importantes y profundas
no pueden cambiar de un día para otro. Entonces tenemos un déficit en el sistema educativo que es impresionante. Si me refiero a esta cuestión, ¿no? Si yo pienso en la literatura canaria cuando yo estudié en la universidad, era optativa, la que podías coger o no, podías acabar la carrera de filología sin tener ni idea más allá de tus inquietudes, ¿no?, personales. Entonces, claro, si hay un déficit de formación ya desde la especialización en las cuestiones, en este caso en la literatura, pues claro, muchas de esas personas van a presentarse a oposiciones y darán clases, verán que, porque la ley lo dice, que tienen que dar determinados autores, pero como no saben muy bien, se lo tienen que preparar y a lo mejor pues es más fácil dar, yo qué sé, pues Góngora y Quevedo, no solo por su importancia, sino porque ya pues claro, pues entonces es como, ¿no? Yo digo, lo he dicho ya 20.000 veces y lo sé, que es un tema estructural, o sea, entonces es muy complicado que de un día para otro, pues, entonces nos dedicamos a, cuando llega el Día de Canarias, pues hacemos ahí algo, ponemos a 3 autores, pero no se trata de eso, o sea, no se trata de cuando llega el Día de Canarias, cuando llega, para mí es una cuestión, por demás, la ley en ese sentido, me da la razón, debería ser una cuestión constante, ¿no? Yo lo llevo planteando desde hace años, sobre todo en el foro de la Academia Canaria de la Lengua, que debe enseñarse literatura desde Canarias. Ese es mi planteamiento y es como yo lo suelo hacer, es decir, no enseñar literatura canaria, sino enseñar literatura desde Canarias, a partir de los autores canarios. Es decir, enseñamos, pues no sé, literatura del Renacimiento, del Barroco, partiendo de Cairasco, de Antonio de Viana, y luego también, por supuesto, pues todos los importantes del momento dentro del español, dígase los que nombré antes, Góngora, Quevedo y demás, ¿no? E igual con todos los movimientos, porque la literatura canaria forma parte de todos esos, digamos, movimientos con sus particularidades. Entonces, yo digo partir desde aquí, ¿no? Y eso no es, quiero decir, no es nada tampoco, ¿cómo decirlo?, fuera de la ley, ¿no? ¿Nuevos proyectos a corto o largo plazo? Fefa, son tantos que ni sé. Sí, claro, estoy metido en muchos follones, ¿no? Aparte de los nombrados ya, de la diaria labor con Bienmesá. Pues mire, hay un proyecto largo que casi es un proyecto de vida, que es la edición, por ejemplo, de los libros de Sebastián Padrón Acosta, que fue el autor sobre el que hice la tesis doctoral. Por ahora han salido 2 libros, este año saldrán otros 2, pero la idea, imagínate, el proyecto son unos 20 tomos, con lo cual eso es un trabajo para largo. Dentro de la investigación, pues tengo muchos proyectos también abiertos, personales y con otros compañeros también, trabajos en conjunto de diferentes épocas, de la poesía canaria de posguerra, de una revisión de las vanguardias en Canarias, el siglo XIX en Canarias, que para mí siempre ha sido un asunto también pendiente, como trabajo global, las poetas mujeres históricas en Canarias también. Tengo mucha información sobre eso y me gustaría trabajar algunas en particular. Qué sé yo, que son hay bastante, aparte de la creación poética y la crítica literaria, sobre todo de poesía, que es a lo que me dedico últimamente, pero bueno, no me cierro tampoco a otras cosas, ¿no? José Miguel Pereira Santana, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por darme voz y nada, encantado siempre para lo que se tercie.